Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les quería mandar este vídeo para introducirnos un poco en el tema. Creo que era largo explicar. Está muy bien el proyecto, la idea, pero creo que hay que sistematizar algunos conceptos, sobre todo por lo que se está ya estudiando acerca de las fake news. Digo, cuando uno empieza a hablar de noticias falsas, en realidad hoy ya vamos a ver que se habla de información falsa, tiene que pensar no solo en la parte productora, es decir, el medio que lo produce, sino también en la sociedad que lo consume, ¿sí? Entonces, la idea es preguntarse por qué este, la gente cree, o parte de la gente, los lectores creen las noticias falsas de algunos medios. Entonces, esto implica tener una concepción dialéctica entre el discurso y la sociedad, o entre lo que el medio propone como encuadre, como frame de la noticia, y los marcos interpretativos, los marcos mentales que están en la subjetividad de los individuos que leen. Y cuando más o menos esos marcos coinciden, es mucho más fácil la influencia, digamos. Es decir, el medio puede influir en la medida que las cabezas están preparadas para creer esa noticia, ¿sí? Ahí vamos a tener que hacer también una distinción muy clarita entre lo que se entiende por posverdad y fake news. Digamos que fake news, la noticia falsa, la historia falsa, este, son el discurso, el objeto textual de nuestro análisis, ¿sí? Es decir, donde aparece algún tipo de falsedad, como está definida ahí, distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. En este punto, cuando definamos fake news, vamos a tener que hablar también de la historia de las fake news. Digo, si bien a lo largo de la historia, ¿sí? Desde por lo menos el Imperio Romano está probado, siempre hubo noticias falsas que se ponían con fines políticos. De todas maneras, claro que la aceleración a partir de las redes sociales e Internet fundamentalmente se ha dado en los últimos tiempos. Pero también ha tenido cambios. En principio, cuando todavía había una confianza en los medios, las noticias falsas se disfrazaban de medios, es decir, se creaban en Internet medios falsos para publicar noticias, ¿sí? Y uno las hacía circular. Pero lo interesante es que la noticia tenía que, de esta historia tenía que cobrar forma de noticia para ser creíble, aunque sea. Entonces uno creaba medios falsos o había medios falsos en Internet donde uno podía crear la noticia falsa y difundirla. En principio como broma y después ya este, como se vio la posibilidad de eso. Ahora se habla de historias falsas o fakes directamente porque se ha ampliado el registro, circula a través de audios que llega del médico, de un vecino, de un amigo, etcétera, a través de WhatsApp, entonces esa distinción tiene que ser muy precisa, ¿sí? ¿A qué consideramos fake news? Por otro lado, las fake news existen en el marco de una sociedad que está caracterizada por una falta de valor de la verdad. La verdad ya no tiene tanto valor, ¿sí? Eso es, a eso se llama posverdad, porque empiezan a cobrar mayor valor que la verdad objetiva, las creencias personales y las emociones, ¿sí? Entonces, eso podríamos llamar es una estructura del sentimiento en términos de Raymond Williams. No llega a ser una ideología porque no es algo consolidado o estructurado, pero es algo compartido. ¿Sí? La opinión vale más que la verdad. La opinión vale más que los datos, que la información dura. Por eso se suele llamarle sociedad de la opinión, ¿sí? Y la posverdad es una de sus manifestaciones. Otras manifestaciones son los discursos del odio, todo. Entonces hay que recuperar en esto eh, la idea del poder de los medios, esto que hemos visto que es el paradigma de los efectos limitados de los medios de Clapper. Por supuesto que después este, se profundiza, pero él le da el nombre, ¿sí? Que tiene que ver con que los medios pueden influir en determinadas sociedades, en determinados momentos sociales, más que en otros. Por ejemplo, cuando hay inestabilidad de marcos, ¿sí? Es decir, se produce una crisis, algún cambio profundo, como estamos viviendo desde 2000 a esta parte, con Internet,
profundización de la globalización, pero también con las crisis continuas del capitalismo, y eso desestabiliza los marcos cognitivos, aquellos donde nos sentimos seguros, y entonces los medios pueden imponerlos, ¿sí? Donde no existe marcos, ¿sí? Es decir, aquellas realidades que conocemos solo a través de los medios, es decir, si no hemos viajado a China, lo que conocemos a China lo conocemos a través de películas, medios, todo, y ahí hay mayor capacidad de influencia acerca de esa realidad que no conocemos físicamente, objetivamente, por parte de los medios, y además la reiteración de marcos, es decir, una y otra vez. Entonces, la teoría de la influencia limitada dice que los marcos interpretativos propuestos por los medios deben coincidir con los marcos interpretativos, o los esquemas, los encuadres propuestos por los medios deben coincidir con los esquemas interpretativos o marcos interpretativos de nuestras subjetividades. Pero que hay situaciones particulares donde pueden tener mayor influencia. Ahora, la segunda pregunta es no solo qué son las fake news y cómo evolucionaron, y la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué ahora la gente cree en las fake news? ¿Por qué ahora se produce este fenómeno? Y ahí vamos a hablar entonces de la sociedad de la opinión. Y para eso nos vamos a tener que retrotraer a la definición de posmodernidad. Recuerden esto que estamos viendo acá, que la modernidad es la época de la certeza, de la confianza en la razón y la existencia de los grandes relatos explicadores. La religión, el Estado nos ordenaban la vida a los seres humanos y eso nos deja momentáneamente tranquilos. Con el siglo XX, las guerras, las crisis, se rompen esas certezas, ya el ser humano se siente que no tiene confianza en la razón, porque la razón en definitiva nos ha llevado a 2 guerras mundiales, y a partir de los años 60 empieza un proceso de liberalismo subjetivista donde empieza a primar la duda, ¿sí? La duda sobre todo y la caída de los grandes relatos. Y de ahí se derivan entonces algunas conclusiones falaces o razonamientos erróneos, como estos que están acá. Si no hay hechos, solo interpretación, es decir, una frase que se toma de Nietzsche, como si la verdad objetiva no existiera, ¿sí? Y entonces todo es interpretación subjetiva, o en algunas otras teorías todo es discurso, todo es construcción discursiva. Y en realidad la realidad objetiva sí existe, ¿sí? No todo es discurso, no todo es interpretación, ¿sí? Los números, los datos son duros, sin embargo se cae en esa falacia. La segunda es, si la verdad no existe, ¿sí? Si no existe una verdad, todo puede ser verdadero. Y ahí se empieza a hablar además de las verdades en términos individuales. Mi verdad, tu verdad, ¿sí? No puede haber tantas verdades como individuos. La verdad existe, está, y está fuera de los relatos. El problema sí es que todos los relatos tratan de enmascararlo. Entonces esa relación dialéctica entre la verdad objetiva y los relatos o las interpretaciones es parte de nuestro análisis a partir de la sociedad de la opinión. Y la otra es la desconfianza en la verdad. ¿Para qué creer en la verdad, en las verdades de las religiones, en las verdades de los estados, si a la larga se demuestra su falsedad? ¿Sí? Sobre todo la caída del comunismo, de algún modo, creó esa estructura de sentimiento. Bueno, todo eso nos lleva a la sociedad de la opinión, ¿sí? La sociedad de la opinión acá tenemos expresada por distintos autores. Humberto Eco le llama la invasión de los necios. Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Lo que Huxley llama la inundación del inane, ¿sí? En la era de lo políticamente correcto, la igualdad incluye la igualdad intelectual. Todos tienen derecho a opinar y más aún a ser oídos, ¿sí? Fíjense que acá hay una idea de democratización de la palabra, pero independientemente de la formación y del conocimiento. Y entonces empieza a tener, y esto es lo que denuncian tanto Huxley como Eco, empieza a tener valor mi palabra lo mismo que la de un médico para hablar del coronavirus, la misma de un
terapista y la misma que un epidemiólogo. Y entonces yo me puedo parar a discutir porque es mi opinión. Independientemente de que mi opinión no tenga ninguna formación detrás, ninguna información detrás, de que yo no me haya formado, puedo opinar igual sobre los tratamientos del coronavirus. Y eso me equipara a cualquier profesional que hizo 6 años de carrera. Eso es la invasión del Binane o de los necios, ¿sí? La idea de que toda opinión vale lo mismo, ¿sí? Y bueno, hay que entenderlo en términos de capitalismo, que todos nos autoexpresemos en las redes, le viene bien a la economía de datos. Es decir, mientras más cosas ponemos en las redes, más datos tienen de nosotros para comerciar Facebook, Google, etc. Entonces, ellos agitan esta libertad de opinión, ¿sí? Desencadenada, quiero decir, y no fijada a ningún tipo de conocimiento, de logos, de razonamiento. Bueno, así llegamos entonces a esta primera definición, que es la de la sociedad de la opinión, justamente definida por la masificación de determinados discursos sin respaldo epistemológico, esto que acabamos de decir, ¿sí? Se presenta esto bajo libertad de opinión, ¿sí? Bajo el nombre de libertad de opinión, que pasa a ser casi el valor máximo. Por sobre la verdad está la libertad de opinar, por eso pasamos de la sociedad del conocimiento que creíamos que nos iban a dar Internet a la sociedad de la opinión, ¿sí? Y entonces esta idea de democratización lo que nos presenta es la posibilidad de una hiperfragmentación, es decir, al tener todos el mismo valor y darle valor a la opinión individual, ya no hay referentes, colectivos, ya no hay nada que nos una ni que nos podamos juntar detrás de ciertas ideas o personas, porque cada uno va detrás de su opinión. Entonces cierro esta primera parte con esto. Creo que hay que hacer este recorrido. Posmodernidad, posverdad, sociedad de la opinión y posverdad para llegar a la fake news, ¿se entiende? Creo que en el marco teórico hay que hacer este recorrido y hay que hacerlo conscientemente. Yo les voy a mandar una bibliografía en breve. Ahora les mando una segunda parte sobre fake news y la bibliografía.